Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Un ateo inspirado por Cristo. Cuenta una historia donde iba una persona caminando y viene Dios. Se le acerca y le pregunta: hijo, ¿cómo está tu vida? Y él le dice: no me hables, porque de ti no quiero escuchar, no quiero saber y no me interesa nada. Y Dios le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te ha sucedido que te encuentras en este estado? Y él le dice: estos que te llaman Dios me llaman a mí ateo, y por eso yo no quiero saber nada de ti. Por eso yo no quiero saber de religiones, no creo en que tú existes, no creo en que tus religiones son verdaderas, no creo en que hayan monumentos, pedazos de yeso, pedazos de madera que sean mediadores para que el hombre pueda imaginarse a ti y adorarte. Yo no creo en que haya que ir a un lugar, a un templo, para hacer oraciones. Yo no creo que haya que ir a un templo para entonces uno tener que pagar dinero, ofrendar, diezmar y hacer todas estas cosas. Yo no creo que ni a ti ni a ninguna deidad o ser divino o ser espiritual se tenga que orar para nada. Yo no creo en que ninguna librería ha sido inspirada y es útil para nada. Yo no creo en ninguna de las religiones, sea cual sea, y no importa el año, ni la historicidad, ni ninguna de las evidencias que tenga. Yo no creo en nada que tenga que ver contigo, Dios. Y Dios le dice: fantástico, qué bien, vive la vida, porque en ella todo lo tienes. Por eso, este video, un ateo inspirado por Cristo. Entonces, vamos a mirar la historia, la vida, y ver y definir una gran realidad espiritual. Hay seres humanos que a través de nuestro contexto, basado a lo que creemos, basado a cómo hemos sido educados, tendemos a ponerle sobrenombres, títulos, a categorizar a otros seres humanos por cómo ellos viven, y más cuando es diferente a nuestra verdad, cuando es diferente a lo que nosotros creemos que es lo perfecto, lo correcto. Y por eso entonces tendemos a mal llamar a una persona, a poner sobrenombres, a juzgar mal a las personas. Y lo interesante de la vida que nos enseña es principios de la vida misma, para que nosotros podamos en contexto crecer. En esta historia, un ateo, una persona que no cree en Dios. Y vemos cómo en este cuento que compartí, cómo Dios al mismo ateo le dice: vive la vida, porque todo lo tienes. ¿Cómo sería posible eso? Para unas personas que, ¿qué? Un ateo es la persona que está perdida por eso mismo, por no creer en Dios.
¿podrá una persona en su contexto, una persona que no crea que Dios existe, una persona que por su presente, como no cree que ningún Dios existe, ni diosa, ni ángeles, ni diablos, una persona que vive su vida sin practicar ningún tipo de religión, sin practicar ningún tipo de oración, sin practicar ir a algún lugar para hacer tipos de rituales, tipos de ofrendas, tipos de servicios. Una persona que en su presente no cree en la inspiración de literatura, de la historia, que diferentes tradiciones de fe han utilizado para crecer como seres humanos. Es una persona que nada de eso le interesa, le importa, le sirve. A esa persona en la sociedad se tiende a llamar un ateo. Este que no cree en Dios. Y la pregunta es, ¿por qué en la historia que te conté al principio, Dios le dijo, anda, vive la vida, en ella lo tienes todo? ¿Habrá algo que nosotros desconocemos de la vida? ¿Será posible que personas sin Dios, sin creencia en Dios, sin creencia en escrituras inspiradas por Dios, sin creencia en oraciones, sin prácticas de ir a templos, ni nada que tenga que ver, ni ofrendas, ni sacrificios, ni nada? ¿Será posible que personas sin nada puedan en su presente vivir una vida justa, pura, verdadera, auténtica, en paz, en honestidad, en felicidad? ¿Será posible eso? A través de la historia, lo que llamamos Dios es una religión. Para muchos lo es. Para muchos en su contexto, cómo han sido condicionados a través de su cultura, lenguaje, tradición. Para ellos, en su verdad, Dios es equivalente a todo lo que han conocido de Dios solamente y únicamente a través de su religión, a través de su tradición de fe, que desde que nacieron fueron instruidos, enseñados y por eso condicionados a ver su presente, a interpretar su historia de acuerdo a su fe y su creencia. Y por eso la realidad de Dios es primordialmente identificada como así sus escrituras, sus enseñanzas, sus interpretaciones, su fe lo entiende. Y por eso su identidad como la verdad por la cual viven diariamente. La realidad es la vida. ¿Es una religión? La realidad de la vida, como si buscamos características de la vida, características como la honestidad, la justicia, la verdad, la sinceridad, la pureza de
pensamientos que motivan a una pureza en palabras que entonces se evidencian en la pureza de acciones de servicio, de amabilidad, de generosidad, de comprensión, compasión, y por eso de responsabilidad con todo ser humano. Y por eso no le mientes, no lo manipulas, no le robas, no eres hipócrita, no eres injusto, porque vives la vida en lo mejor que la vida contiene y procura una paz, felicidad, contentamiento, y reconoce que esa realidad la tiene dentro de sí. ¿Podrá un ateo no creer en nada y vivir todo a través de la historia? Cuando miramos la historia, Upanishads son la sabiduría oriental, espiritual. A través de Upanishads quiere decir upa, acércate, ni, siéntate, shat, escucha. Historias inspiradas por la vida para enseñar las riquezas de la vida y motivar al ser humano a que viva por la esencia de lo que la vida es, para que viva en la armonía a la ley de la vida siempre presente. Y esta sabiduría por miles de años antecede a todas las historias que tenemos alrededor de la Biblia, de la literatura que nos ha conformado nuestras tradiciones y creencias occidentales. He mencionado también cuando vemos el Bhagavad Gita como parte de la sabiduría espiritual y cómo historias, cuentos, poemas han sido utilizados y útiles para enseñar características y cualidades de la vida justa, pura y perfecta, la felicidad que siempre es, cuando el ser humano comprende y entiende el espíritu de esta vida presente. También historias como el Uddhava Gita, el mismo tipo de sabiduría. Y como toda esta sabiduría, entonces lo que ha enseñado y hasta el día de hoy enseña son prácticas, medios, metodología, una cadena de secuencia de diferentes actividades que tienen el poder para inspirar, para despertar, para motivar, para instruir e iluminar al ser humano a una nueva vida. Para muchas personas, esta realidad, esta sabiduría espiritual es la naturaleza de su vida. Es la práctica natural. Es y se convierte en la realidad que el ser humano puede aprender por medio de otros seres humanos para que lo motive a vivir
por el mismo sentir, por los mismos principios, por mismos valores. Y ve que viviendo de esta manera, su presente es saludable, es feliz, es alegre, es pacífico. Y estas realidades de la vida natural han sido enseñanzas naturales donde viene a formalizar la conciencia, el entendimiento de seres humanos cuando las reciben de otros seres humanos. Entonces, a través de la historia vemos cómo enseñanzas de origen espiritual, enseñanzas con el fin de enriquecer la vida presente natural de seres humanos, a través de la historia el hombre las ha modificado y a través de sistemas sociopolíticos han modificado las interpretaciones, términos e ideas originales para convertirlas ahora en otras cosas. Y estas otras cosas han venido a ser a través de la historia religiones y tradiciones que en vez de unificar a la humanidad en el mismo espíritu de paz, de hermandad, de amor, de respeto, de comunión, de servicio, de crecimiento por la unión y el esfuerzo, lo que ha venido a crear es el crecimiento de la separación. Y vemos entonces esa realidad a través de la historia. Cómo entonces, en vez de un espíritu y sentir, en vez de vivir por la realidad natural del bien de todos, ahora unos exclusivos crean sus términos, sus ideas, sus conceptos, sus justificaciones, sus razones, su supremacía, y así crean su tradición. Otros hacen lo mismo. Y vemos cómo desde el oriente hacia el occidente, todas estas religiones que han terminado en hacer poco bien a la humanidad y a crear mucha división, enemistad, persecuciones, tragedias, masacres a través de la humanidad. Por eso esta historia, por eso este video, un ateo inspirado por Cristo. Porque espiritualmente hablando y naturalmente hablando, necesitamos entender el peso de una historia, de un cuento. Y este peso es que Cristo representa a través de la historia. Para muchos, Cristo representa el Hijo de Dios. Perfecto. Pero ¿qué eso es? Dios es una persona allá como lo vemos en imágenes, con barba, un anciano por los años. Para muchos no. Muchos dicen, no, Dios es espíritu. Pero ¿cómo tú entiendes la espiritualidad de Dios? Porque para muchos, con todo y eso, que pueden decir, no, Dios es espíritu, pero anhelan ir al cielo a pasar la vida eterna con Dios allá en el cielo, y allá lo veremos cara a cara y estaremos con Él y estaremos cantándole a Él y
Tienen un entendimiento y una esperanza de alguien físico, de que Dios de alguna forma sobrenaturalmente, espiritualmente es alguien físico. Y por eso Cristo, Jesucristo, como es la encarnación de Dios, también quien es el que está sentado a la diestra del Padre, también todos estos términos se interpretan literalmente, entendiéndose que Jesús, Cristo, es una persona literal, física, tanto de la historia como que pronto, en estos días o en el próximo futuro, en el pronto futuro, regresará, vendrá. Se espera a alguien físico, porque se interpretan todas estas historias que llamamos evangelio, o inclusive otros, toda la Biblia, la interpretan literalmente. Y nuevamente la pregunta es, ¿qué históricamente, espiritualmente hablando, qué es Cristo? ¿Qué es el Hijo de Dios? ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué es el Espíritu de Dios dentro del hombre? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu de verdad? O el abogado defensor, o el consolador. ¿Qué es Cristo espiritualmente hablando, según la historia? Y desde el origen, desde los Upanishads, desde los Vedas, desde el origen de conceptos espirituales, desde el origen de la literatura inspirada por Dios que proviene del Oriente, Cristo, el Hijo de Dios, representa al espíritu de la vida justa. Representa como ley eterna la esencia de la vida que siempre presente es. Y esto es interpretado, entendido como el deber de cada persona, por cuanto entiende la vida que vive. Entiende que en la vida presente hay unas características como leyes esenciales y fundamentales que son siempre presentes. Y por esas leyes, por esa realidad, por ese entendimiento que la persona tiene, vive. Y a través de la historia, a esa verdad que acabo de compartir, a la verdad siempre presente que viene a ser la conciencia dentro del ser humano que lo motiva a hacer el deber, a hacer el bien. A esa verdad, el ser humano en la historia creó historias, creó cuentos, creó parábolas, creó mitos para enseñar esa verdad que existe dentro del ser humano y que el ser humano puede vivir por esa verdad. Cristo representa una verdad de la vida, una verdad siempre presente en cada contexto. Cristo representa el motivo dentro del ser humano que lo inspira a vivir justamente, perfectamente. El ser humano que vive consciente, que vive alerta, que vive despierto en su ahora y que valoriza
su persona y valoriza a otras personas, porque es el ser humano que ve su ser en otros y a la misma vez reconoce que la vida, el valor de otras personas es congruente con la suya. Y ahí está el valor, el respeto, el reconocimiento de esta unión presente en la vida. Y por eso vemos al ateo, vemos a un ser humano que sin dioses, sin Dios, sin templo, sin escrituras, sin tradiciones, sin ofrendas, sin sacrificios, sin diezmos, sin nada de lo que las religiones han creado y modificado para condicionar a las personas. Podemos ver en la historia cómo ateos pueden vivir todo lo que el reino de Dios, todo lo que la vida es. Pueden vivir por amor, por paz, por respeto, por felicidad, por sinceridad y honestidad, por servicio auténtico y genuino. Sin tener que ser forzados a que su autenticidad será recompensada o será castigada si no lo hacen por una creencia de alguien que está en las nubes o sobre las nubes. Si no lo hacen porque dentro de su capacidad, corazón, conciencia, reconocen esta vida y lo bueno de esta vida. Y lo bueno en esta vida, eso que para unos es todo lo que el reino de Dios es. Lo bueno en la vida que nace y sale de dentro del ser humano hacia afuera es lo que en este video representa a Cristo, representa ese espíritu dentro del ser, esa nueva voluntad o esa voluntad auténtica y genuina, sincera, servicial, honesta, pura y perfecta, que dentro del ser humano es capaz de vivir. La misma realidad es en lo opuesto. Vemos en las historias, si lees Mateo capítulo 23, vemos cómo fariseos y saduceos recibieron juicio. En las palabras de Jesús, cuando constantemente les decía: ¡ay, maestros de la ley religiosa! ¡Ay, fariseos hipócritas! ¿Por qué? Porque cuando vemos la lista de la hipocresía, del juicio que él declaró, nos estaba demostrando esto. Personas pueden crecer en sus ideas, en sus tradiciones, pueden tener la apariencia, pueden tener las vestiduras, pueden tener los títulos y ser seres hipócritas. Dios, la vida, no es una religión. Y el espíritu como ley presente de esta vida es la justicia, es el amor, es la paz, es la comunión entre todos y todo que es posible.
Y lamentablemente vemos en el contexto histórico cómo Jesús confrontó a sus propios contemporáneos y compatriotas porque estaban en la hipocresía, estaban en la apariencia de lo que aparentaba ser justo, honesto, cuando sinceramente era hipocresía. Podemos a través de la historia ser personas que nacimos y crecimos en nuestras religiones. Somos personas que vivimos porque Dios lo es todo y vivimos pues porque queremos ir para el cielo a pasar la eternidad con Dios y vivimos porque creemos que yendo al templo, haciendo estos sacrificios, estando en oración, ofrendando, diezmando, haciendo todas estas cosas y sirviendo al prójimo, todo eso es crecimiento espiritual y todo eso nos ayuda a acercarnos más a Dios. Y personas pueden estar en sus religiones y vivir hipócritamente. Y vivir ignorantes de lo que el espíritu de la vida justa es. Vivir ignorantes. Estar muertos. Cristo dentro de ellos muertos. Tienen su religión y su tradición, pero no tienen la conciencia de Cristo. No tienen el espíritu de Cristo. No tienen el sentir, la motivación, la inspiración, la devoción auténtica para llevar a cabo acciones diarias justas, puras, honestas, sino que viven hipócritamente con las personas y se relacionan superficialmente. Y por eso, un ateo inspirado por Cristo, para que crezcamos en nuestro contexto a entender la vida y a entender en nuestra autoevaluación diaria qué inspira mi vida, cuál es mi motivación por la cual hoy yo voy a procurar ser mejor. Crecer espiritualmente es crecer emocionalmente. Uno comete errores. ¿Y cómo uno aprende para crecer por ese error? Para cambiar. ¿Cómo uno aprende a vivir y ver a otros seres humanos como uno se valoriza y se ve a sí mismo? Porque ve su presencia en otros seres humanos y entonces reconoce y puede apreciar y entender el estado, las creencias, la naturaleza, la vida de otros seres humanos. Puede reconocer y entender cómo nuestros sistemas, cómo creencias, cómo culturas, cómo idiomas, cómo sistemas sociopolíticos, cómo tradiciones de fe, cómo la historia modificada y alterada en los que tienen poderes para llevar mucha información, cómo la han utilizado para condicionar a las personas. Y uno puede entender esa realidad para reconocer, apreciar y valorizar a las personas por quienes las personas en el momento presente son. Y en todo ello procuramos crecer en el entendimiento de esta realidad de la vida, crecer en el entendimiento de cómo
podemos en nuestro presente ser felices, ser auténticos, ser puros, ser diligentes, valorizar más lo que nos resta de vida. Porque como Dios al inicio le dijo al ateo, dentro de ti lo tienes todo. Y que sea esa realidad en nosotros. Que descubramos dentro de nosotros que lo tenemos todo. Tenemos la capacidad de vivir en plena felicidad aquí y ahora. Esa es la vida eterna. Ese es el cielo aquí presente. Es el estado que nosotros tenemos y somos capaces, independientemente de lo que fuera de nosotros suceda, de lo que la vida, como la naturaleza de la vida, nos presenta diariamente situaciones difíciles, sin sabores, como uno diría, eventos que uno a veces no tiene el control ni el por qué esto me sucedió, cómo es posible. Lo que sí tenemos es el poder de en cada situación cómo vamos a responder a cada situación. Ahí está las riquezas de este reino sempiterno, de este reino eterno, que nosotros tenemos la capacidad de asignarle el valor y el significado a una nueva experiencia en Cristo. Y así como el ateo, sin Dios, sin tradiciones, sin literatura, pero en la vida, yo no sé si tú conoces a un ateo o a personas que sin practicar religiones son ejemplos. Son personas que tú ves, wow, mira cómo viven. Y muchos de nosotros tal vez no tenemos amistades así o no los conocemos íntimamente. Pero yo por los pasados 9 años he tenido la oportunidad de conocer a una persona que él mismo reconoce, yo soy ateo, y lo llaman ateo. Y para mí ha sido un ejemplo. Y constantemente le he dicho, tú has sido un testimonio en mi vida de alguien sincero, de alguien honesto, de alguien servicial, de alguien genuino, auténtico, de alguien verdadero. Tú me has demostrado a mí unas características y cualidades significativas. Tú has sido un ejemplo. Yo no sé si tú has conocido o tienes amistades, familiares, alguien así. Personas sin religiones y sin creencias viven la vida. Viven la realidad de la vida. Viven la verdad. Viven el espíritu de la vida presente. Que así sea nuestro hoy. Que crezcamos en el espíritu de la vida, en el entendimiento de la vida. Y con religión o sin religión, con creencia en Dios o sin creencia en Dios, con escrituras o sin escrituras, que procuremos crecer a la perfección de la vida, a la justicia, al amor, por la verdad, por la sinceridad, por la hermandad, por el bien, por la felicidad en lo que nos queda de vida. Y todo esto representa y es la realidad de Cristo. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.